En los vastos y fríos paisajes de la Unión Soviética, donde el silencio parecía cubrirlo todo, se escondía un secreto macabro. Entre estaciones de tren solitarias, senderos oscuros y pueblos olvidados, un hombre caminaba como cualquiera. Nadie podía imaginar que tras su mirada vacía y su aspecto corriente se escondía uno de los asesinos más temidos de la historia moderna. Durante más de una década, cuerpos mutilados comenzaron a aparecer en bosques, ríos y descampados de la región de Rostov. Niños, adolescentes, mujeres jóvenes, todos se convertían en presas de un depredador invisible. La brutalidad de los crímenes parecía sacada de una pesadilla, y sin embargo, era la realidad más cruda que el sistema soviético intentaba ocultar. Su nombre, Andrei Chikatilo. Su apodo, el carnicero de Rostov. Un hombre que engañó a su familia, a sus colegas, e incluso a la policía, mientras dejaba tras de sí un rastro de horror que heló la sangre de toda una nación. Hoy, en Historias para Contar, desentrañaremos cómo un simple profesor y padre de familia se transformó en un monstruo. Una historia que nos obligará a preguntarnos, ¿qué tan bien conocemos a quienes caminan a nuestro lado? Y antes de sumergirnos en esta oscura historia, te invitamos a suscribirte y activar la campanita, porque aquí exploramos cada semana los misterios más perturbadores, los crímenes más inquietantes y las historias donde la realidad supera al miedo más profundo. Para comprender a Andrei Chikatilo, es necesario regresar a un tiempo marcado por la guerra, el hambre y el miedo. Nació el 16 de octubre de 1936, en un pequeño pueblo de Ucrania, cuando la región atravesaba uno de los momentos más oscuros de su historia. El hambre, conocido como el Holodomor, había devastado familias enteras. La miseria era tan brutal que se hablaba de canibalismo en algunas aldeas. Fue en ese entorno de carencia y dolor donde Andrei dio sus primeros pasos. Su padre fue enviado a la guerra durante la invasión nazi y capturado como prisionero, lo que hizo que en el pueblo lo señalaran como traidor. Su madre, en cambio, estaba marcada por la pobreza y la dureza de la vida rural. Desde pequeño, Chikatilo fue criado bajo el peso del hambre constante y la violencia emocional. Hay un episodio que, hasta hoy, provoca escalofríos. Su madre le contaba que, durante la hambruna, uno de sus hermanos mayores había sido raptado y devorado por vecinos desesperados. Nunca se supo si esa historia fue real o inventada, pero lo cierto es que creció escuchando relatos de canibalismo y horror, algo que más tarde se reflejaría en sus propios crímenes. Además del hambre, Andrei arrastró problemas físicos. Desde niño sufrió de enuresis nocturna, orinarse en la cama, lo que le generó humillación y castigos. También padecía una disfunción sexual que marcaría toda su vida, la impotencia. Esto lo convirtió en objeto de burlas y rechazo, alimentando en él una mezcla de vergüenza, frustración y odio. En la escuela era tímido, retraído, con una gran dificultad para encajar. Sin embargo, poseía una memoria prodigiosa y un hambre insaciable por el conocimiento. Leía con voracidad, aprendía rápido y soñaba con una vida mejor, lejos de la pobreza que lo rodeaba. Pero aunque brillaba en lo académico, su incapacidad para relacionarse y su timidez lo convirtieron en blanco de abusos y humillaciones. La adolescencia no hizo más que profundizar su tormento. A medida que crecía, descubría que no podía tener relaciones sexuales normales. Cada intento terminaba en fracaso. Esa impotencia lo llenaba de rabia y desesperación. Para Andrei, la masculinidad se transformó en un campo de batalla interno que nunca logró ganar. Y con el tiempo, comenzó a buscar formas retorcidas de compensar esa falta de poder. Lo que parecía un joven inteligente, trabajador y reservado, en realidad era un volcán emocional que comenzaba a acumular furia, frustración y resentimiento. Un volcán que tarde o temprano estallaría. Con los años, Andrei Chikatilo dejó atrás la miseria de su infancia para construir una apariencia respetable. Estudió literatura rusa y se graduó como profesor. En las fotografías de la época aparece con traje, gafas gruesas y un semblante serio, casi tímido. A los ojos de sus colegas, era un hombre reservado, disciplinado y aplicado en su trabajo. Logró casarse con una mujer llamada Feodosia, con quien tuvo 2 hijos. Este matrimonio, que parecía una fachada de normalidad, se sostuvo en gran parte por la necesidad y la costumbre, más que por el amor. La impotencia sexual de Chikatilo, que arrastraba desde la adolescencia, se convirtió en un problema constante. Sin embargo, la pareja logró concebir hijos mediante métodos poco convencionales, lo que reforzó aún más la ilusión de una vida familiar estable. En su comunidad era visto como un vecino tranquilo. Un hombre que hablaba poco, que no generaba problemas. Pero bajo esa máscara de calma,
Chikatilo escondía impulsos oscuros que empezaban a manifestarse de manera inquietante. Su trabajo como profesor lo puso en contacto directo con jóvenes y niños, y allí comenzaron a surgir los primeros episodios perturbadores. Se sabe que tenía comportamientos inapropiados con algunos de sus alumnos. Tocamientos, miradas intensas, insinuaciones. Varias veces fue denunciado por padres de familia, pero en la burocracia soviética de la época, esos casos rara vez prosperaban. Lo que ocurría era aún más peligroso, simplemente lo transferían a otra escuela. Esos incidentes eran apenas el inicio de lo que se avecinaba. Andrei descubrió que podía obtener satisfacción no a través de relaciones sexuales normales, sino mediante la violencia, la dominación y el miedo. El simple hecho de tener poder sobre alguien vulnerable comenzaba a despertar en él una sensación de control que lo embriagaba. Mientras tanto, en casa y en público, mantenía su papel de padre y esposo ejemplar. Nadie imaginaba que detrás de su rostro serio y su tono educado, se escondía un depredador que estaba perfeccionando su máscara. La frustración de no poder vivir su sexualidad de manera convencional, unida a los rechazos de su infancia y adolescencia, lo empujaban cada vez más hacia una obsesión enfermiza, buscar víctimas que le permitieran sentirse poderoso. Ese deseo reprimido, alimentado por años de humillación y secretos, pronto lo llevaría a cruzar una línea de la que ya no habría regreso. El profesor serio estaba a punto de convertirse en un asesino. La década de los 80 marcaría un antes y un después en la vida de Andrei Chikatilo. Tras años de frustraciones, su impulso homicida finalmente encontró una salida. El 22 de diciembre de 1978, en la ciudad de Sakhty, atrajo a una niña de apenas 9 años, llamada Lena Zakotnova, con la promesa de mostrarle un juguete. La llevó hasta una choza abandonada, donde la atacó brutalmente. La estranguló y, en un acto de violencia atroz, mutiló su cuerpo. Por primera vez, Chikatilo experimentó una sensación que nunca había sentido, un estallido de poder y placer mezclados con sangre y muerte. Ese día descubrió que la violencia era su forma de satisfacción. Lo más impactante es que no fue descubierto. Las autoridades arrestaron a un hombre inocente, Alexander Kravchenko, quien terminó condenado y ejecutado por un crimen que no cometió. El verdadero asesino, Andrei Chikatilo, salió libre, con la confianza de que podía matar sin consecuencias. Durante los siguientes años, su vida siguió aparentemente normal. Continuaba trabajando como profesor y viviendo con su familia. Pero en su interior, el recuerdo de su primer asesinato lo atormentaba y lo excitaba al mismo tiempo. No podía sacarse de la mente la sensación de poder absoluto. Y poco a poco, esa necesidad se transformó en adicción. En 1981, tras mudarse a la ciudad de Rostov, volvió a matar. Esta vez, su víctima fue una niña de 17 años. La atrajo con engaños, como lo había hecho antes, y repitió el mismo patrón de violencia sexual y mutilación. La policía encontró el cuerpo en un bosque cercano, pero no había pistas claras. Lo que siguió fue una ola de crímenes que aterrorizarían a toda la Unión Soviética. Entre 1982 y 1984, más de una docena de jóvenes, en su mayoría niños y adolescentes, desaparecieron sin dejar rastro. Todos fueron encontrados con signos de violencia brutal, cortes, mutilaciones, órganos faltantes. Era evidente que el asesino no solo mataba, disfrutaba prolongar el sufrimiento. La prensa soviética, bajo la censura del régimen, no informaba libremente sobre estos crímenes. Las autoridades temían que se generara pánico, pero en las calles, el miedo ya era palpable. Las familias tenían terror de dejar salir a sus hijos. Los rumores hablaban de un monstruo, un vampiro que cazaba en los bosques y estaciones de tren. Mientras tanto, Chikatilo se camuflaba entre la multitud. Era un hombre gris, invisible. Un trabajador común, un padre de familia que viajaba constantemente por su empleo en una empresa de suministros. Sus viajes le daban la excusa perfecta para moverse de ciudad en ciudad, y matar sin ser detectado. Su estrategia era simple y aterradora, buscaba víctimas vulnerables. Niños que jugaban solos, jóvenes que esperaban el tren, mujeres que viajaban de noche. Se acercaba con una voz amable, les ofrecía un regalo, un paseo, o simplemente entablaba conversación. Una vez que los llevaba a un lugar apartado, el horror comenzaba. Cada crimen lo hacía más audaz. Y cada error de las autoridades lo fortalecía. El carnicero de Rostov acababa de comenzar su reinado de terror. Entre 1982 y 1984, la ciudad de Rostov y sus alrededores se convirtieron en el escenario de una pesadilla constante. Cuerpos mutilados aparecían en bosques,
campos y terrenos baldíos. La brutalidad de los crímenes revelaba que el asesino no solo buscaba matar, sino que encontraba placer en infligir dolor y humillación. Cada víctima era encontrada con heridas que parecían rituales, múltiples puñaladas, mutilaciones, y en muchos casos, órganos arrancados. Era evidente que el criminal no actuaba en un arrebato de furia, sino siguiendo un patrón oscuro y perturbador. La prensa extranjera, que comenzaba a enterarse de lo sucedido, lo bautizó como el carnicero de Rostov. La Unión Soviética, sin embargo, enfrentaba un dilema. Admitir públicamente que existía un asesino en serie contradecía la propaganda oficial, que proclamaba que en el socialismo no había crímenes de ese tipo, considerados productos del capitalismo. Por eso, durante meses, los medios de comunicación callaron, mientras la policía recibía órdenes estrictas de mantener los detalles en secreto. Pero el silencio no detenía el miedo. Las familias vivían aterradas. Los niños ya no jugaban en las calles. Muchos trabajadores evitaban viajar de noche. Las mujeres solas eran presa del pánico en estaciones de tren, donde Chikatilo cazaba con frecuencia. El rumor se extendía, había un monstruo que acechaba en la oscuridad, y nadie sabía cómo detenerlo. Mientras tanto, la policía intensificaba sus esfuerzos. Decenas de oficiales fueron asignados exclusivamente al caso. Se organizaron operativos en estaciones ferroviarias, parques y zonas rurales. Agentes de incógnito recorrían los mismos lugares donde aparecían los cuerpos. Se tomaron huellas, se recolectaron pruebas, y miles de hombres fueron interrogados. Y aún así, Chikatilo seguía libre. Su capacidad para pasar inadvertido era sorprendente. Era un hombre delgado, con gafas, apariencia pagada y un empleo respetable en una empresa de suministros. Sus viajes de trabajo lo convertían en un fantasma, siempre estaba en movimiento, siempre con una excusa creíble. En esos años, las tensiones crecieron también dentro del aparato policial. La presión del gobierno era brutal. El fracaso no era una opción. La imagen del régimen estaba en juego. Los jefes exigían resultados inmediatos, pero los investigadores trabajaban casi a ciegas. El desconocimiento sobre perfiles psicológicos de asesinos en serie dificultaba aún más la tarea. Para 1984, las autoridades ya contaban más de 20 víctimas, cada una más brutal que la anterior. El asesino parecía alimentarse del terror colectivo, y la sensación de impunidad lo volvía cada vez más atrevido. Fue entonces cuando la policía dio un paso importante. Contactaron con especialistas en psicología criminal, algo poco común en la URSS. Estos expertos comenzaron a perfilar al asesino, un hombre adulto, con problemas sexuales, solitario, que seguramente viajaba por trabajo y que buscaba víctimas jóvenes y vulnerables. Un retrato que coincidía con Chikatilo, pero que aún no era suficiente para detenerlo. El carnicero seguía matando. La policía lo seguía de cerca. Y el pueblo soviético vivía en un estado de pánico constante, atrapado en medio de una cacería que parecía no tener fin. En septiembre de 1984, tras años de investigaciones fallidas y con decenas de cuerpos acumulándose, la policía soviética finalmente creyó haber atrapado al hombre que aterrorizaba a Rostov. Durante un operativo de vigilancia en una estación de tren, un agente notó a un hombre con un comportamiento sospechoso. Su aspecto encajaba con el perfil psicológico, delgado, tímido, gafas gruesas, movimientos nerviosos. Al registrarlo, encontraron cuchillos, cuerdas y lubricantes. Su nombre era Andrei Chikatilo. Todo parecía indicar que habían capturado al carnicero. Sin embargo, en aquel momento la ciencia forense soviética aún estaba rezagada. Los análisis de sangre se convirtieron en un obstáculo fatal. Las pruebas de semen recogidas en varias escenas de los crímenes mostraban que el asesino tenía un tipo sanguíneo distinto al de Chikatilo. Lo que nadie sabía entonces era que el criminal sufría una condición genética extraña llamada secreción parcial. Su tipo de sangre no coincidía con el de sus fluidos corporales. Aquello confundió a los expertos, y le dio a Chikatilo la coartada perfecta. Los investigadores, presionados por el gobierno y con la certeza de que debían presentar resultados irrefutables, se vieron obligados a liberarlo. Lo dejaron en libertad, y con ello, le dieron más años para seguir matando. El error fue devastador. Tras salir de prisión, Chikatilo regresó a su rutina diaria. Su esposa y sus vecinos nunca imaginaron la doble vida que llevaba. A ojos de todos, era un padre de familia, un hombre trabajador, reservado pero inofensivo. Nadie sospechaba que, en secreto, estaba planeando sus próximos crímenes. En los años siguientes, las muertes no solo continuaron,
sino que se volvieron aún más crueles. Chikatilo parecía enfurecido, como si haber sido detenido y liberado le diera un sentido de poder, una especie de triunfo frente a las autoridades. Sus ataques se intensificaron. Sus víctimas eran cada vez más jóvenes. Y la brutalidad, más salvaje. La policía, mientras tanto, se hundía en la desesperación. Habían tenido al carnicero en sus manos, pero lo dejaron escapar. Y con cada nuevo cuerpo encontrado, la presión política y social aumentaba. El error del primer arresto se convirtió en una mancha imborrable en la investigación. Una herida que demostraría lo mucho que el sistema soviético estaba fallando frente a un asesino que se movía entre las sombras, sin miedo y sin límites. Tras ser liberado en 1984, Andrei Chikatilo volvió a caminar libre por las calles de Rostov, y lo hizo con una sensación de impunidad absoluta. Había enfrentado a la justicia, y había salido vencedor. Ahora, nada parecía poder detenerlo. Durante los años siguientes, sus crímenes se multiplicaron. Niños, adolescentes, mujeres, nadie estaba a salvo. El carnicero perfeccionó su estrategia, solía buscar a sus víctimas en estaciones de tren, mercados y parques solitarios. Prefería a quienes parecían más vulnerables, jóvenes sin hogar, escolares que viajaban solos, mujeres desesperadas que confiaban en un extraño que les ofrecía ayuda. Una vez los atraía con promesas de dinero, dulces o simples conversaciones, los conducía a zonas boscosas o terrenos abandonados. Allí, el horror volvía a repetirse. Los cuerpos eran hallados con signos de violencia indescriptible, múltiples heridas de arma blanca, mutilaciones, y en muchos casos, evidencias de canibalismo. Para los investigadores, cada escena de crimen era un infierno. Para la comunidad, era el despertar de una pesadilla que no terminaba nunca. Entre 1984 y 1990, más de 20 personas fueron asesinadas por Chikatilo. La brutalidad era tal que la población comenzó a vivir en un estado de pánico constante. Los padres prohibían a sus hijos salir solos, los vecinos se miraban con recelo, y el miedo se instaló como una sombra que cubría toda la región. El carnicero, mientras tanto, llevaba una doble vida. En casa, se mostraba como un esposo distante, un padre estricto, un hombre común. Pero fuera, era un depredador incansable, movido por una necesidad incontrolable que se volvía cada vez más insaciable. La policía, bajo presión del gobierno soviético, intensificó las investigaciones. Se desplegaron cientos de agentes, se realizaron operativos masivos en estaciones de tren y se interrogó a miles de sospechosos. Sin embargo, el asesino siempre parecía un paso adelante. El recuerdo del error en su primer arresto perseguía a los investigadores como un fantasma. Habían tenido al culpable frente a ellos, y lo dejaron escapar. La espiral de asesinatos alcanzaba ya dimensiones incontrolables. El carnicero de Rostov no solo había regresado a las calles, lo había hecho con más violencia, más odio y más hambre de sangre que nunca. Para finales de los años 80, la situación en Rostov era insostenible. Los asesinatos se acumulaban y la presión pública era insoportable. La policía, humillada por años de fracasos, decidió implementar una nueva estrategia: vigilancia encubierta. En estaciones de tren, bosques y paradas de autobuses, agentes vestidos de civil se mezclaban con la multitud. Su objetivo era observar comportamientos extraños, movimientos fuera de lo normal, y posibles intentos de contacto con menores o personas vulnerables. Fue entonces cuando, en 1990, un detalle aparentemente insignificante cambió el rumbo de la historia. Un agente notó a un hombre de aspecto desaliñado que merodeaba cerca de una estación de tren. No parecía esperar a nadie. Miraba insistentemente a los jóvenes que caminaban solos. Se acercaba, iniciaba conversaciones, y luego retrocedía si había adultos cerca. Ese hombre era Andrei Chikatilo. Los oficiales decidieron seguirlo en silencio. Lo observaron de cerca durante horas. Y lo que vieron confirmó todas las sospechas. El individuo intentaba atraer a un niño, pero desistió al ver la presencia de más personas alrededor. Chikatilo fue detenido en ese mismo momento. Cuando lo revisaron, encontraron en su maletín un cuchillo, una cuerda y un frasco de lubricante. Objetos que, a la luz de sus crímenes, hablaban por sí solos. La policía, al fin, tenía pruebas sólidas para detenerlo. Y esta vez, no pensaban dejarlo escapar. El interrogatorio comenzó de inmediato. Al principio, Chikatilo se mostró frío, distante, casi desafiante. Negaba todo. Fingía desconocimiento. Decía ser inocente. Pero los investigadores no estaban dispuestos a repetir el error del pasado.
Con técnicas psicológicas y largas horas de presión, poco a poco lograron quebrar su resistencia. Y entonces, el monstruo habló. Chikatilo comenzó a relatar sus crímenes con una frialdad espeluznante. No solo confesó los asesinatos conocidos, admitió muchos más. Detallaba cómo elegía a sus víctimas, cómo las engañaba, cómo se deshacía de los cuerpos. Lo hacía sin emoción, sin culpa, como si hablara de un pasatiempo. Los investigadores escuchaban horrorizados. El asesino que habían perseguido durante más de una década ahora estaba frente a ellos, y cada palabra que pronunciaba abría una herida más profunda en la memoria de sus víctimas. La confesión de Andrei Chikatilo se convirtió en uno de los momentos más oscuros de la historia criminal de la Unión Soviética. La máscara del hombre común había caído. Y lo que quedaba al descubierto era el verdadero rostro del carnicero de Rostov. El año era 1992. La Unión Soviética había caído y la nueva Rusia estaba en plena transformación. Pero en medio de los cambios políticos y sociales, un juicio acaparaba toda la atención del país. El juicio de Andrei Chikatilo. Las autoridades sabían que no se trataba de un proceso cualquiera. No era solo un asesino. Era el depredador más sanguinario de la historia rusa moderna, acusado de haber matado a más de 50 personas. Cada detalle del caso despertaba horror y repulsión. Cuando Chikatilo apareció por primera vez en la sala del tribunal, la reacción fue inmediata. Los familiares de las víctimas estallaron en gritos de dolor y rabia. Algunos pedían venganza. Otros lloraban desconsolados al ver el rostro del hombre que les había arrebatado a sus seres queridos. El acusado, por su parte, no mostraba arrepentimiento. Se comportaba de forma errática. A veces gritaba incoherencias. Otras, se reía de manera perturbadora. En ocasiones, incluso insultaba a los jueces y abogados. Un espectáculo macabro que solo aumentaba el sufrimiento de las familias presentes. Durante las audiencias, los fiscales expusieron pruebas abrumadoras. Las confesiones detalladas, los objetos encontrados en su poder, los testimonios de expertos forenses, y la coincidencia de cada crimen con los lugares y fechas en los que se sabía que Chikatilo había estado. El tribunal escuchó, uno por uno, los relatos de los crímenes. Más de 50 historias de horror, contadas frente a una sala que no podía contener la indignación. Madres, padres y hermanos de las víctimas no podían soportar el dolor de escuchar cómo habían sido asesinados sus seres queridos. Chikatilo, en algunos momentos, parecía disfrutar del caos que generaba. Pero en otros, se mostraba como un hombre frágil, derrotado, casi patético. Ese contraste confundía a muchos. ¿Era un monstruo consciente de sus actos, o un enfermo mental que había perdido toda conexión con la realidad? Los jueces no tuvieron dudas. En 1992, Andrei Chikatilo fue declarado culpable de 52 asesinatos y condenado a la pena máxima, muerte por fusilamiento. La noticia recorrió toda Rusia. Para muchos, fue un alivio. Para otros, la condena nunca sería suficiente para reparar el dolor causado. La figura del carnicero de Rostov quedaba grabada para siempre en la historia, no solo como un asesino, sino como un recordatorio del lado más oscuro del ser humano. El 14 de febrero de 1994, día de San Valentín en gran parte del mundo, en Rusia se preparaba un acto muy distinto al amor. En una prisión de la ciudad de Novocherkassk, Andrei Chikatilo esperaba su destino final. Tras 2 años de apelaciones y revisiones, la sentencia era definitiva. El carnicero de Rostov sería ejecutado. El país entero lo sabía. La noticia se difundió como un símbolo. La justicia había alcanzado al hombre que había sembrado el terror por más de una década. Chikatilo pasó sus últimas horas en silencio, bajo una estricta vigilancia. Los informes oficiales indican que no pidió perdón, ni mostró arrepentimiento. No pronunció grandes discursos, ni pidió clemencia. Solo permaneció en su celda, nervioso, con la mirada perdida. Cuando llegó el momento, fue llevado a una habitación pequeña y austera. Allí, en medio de un silencio sepulcral, fue ejecutado con un disparo en la nuca. Así terminaba la vida del asesino que había convertido los bosques y estaciones de tren en escenarios de pesadilla. La ejecución puso fin a uno de los capítulos más oscuros de la historia criminal rusa. Pero el recuerdo de sus crímenes no se borró con su muerte. Las familias de las víctimas seguían cargando con el vacío y el dolor. Y el pueblo ruso, marcado por el horror de sus actos, aprendió que incluso en un sistema cerrado y rígido como el soviético, la oscuridad podía esconderse en la cotidianidad. Durante años, los investigadores, psicólogos y criminólogos estudiaron el caso Chikatilo.
Querían entender cómo un hombre aparentemente común, un profesor, un padre, un ciudadano más, había podido transformarse en un asesino en serie con tal brutalidad. Pero las respuestas nunca fueron suficientes. El carnicero de Rostov se convirtió en un símbolo de advertencia. Un recordatorio de que el mal puede crecer en silencio, pasar inadvertido, y camuflarse bajo las rutinas más simples, hasta que es demasiado tarde. Así terminó la historia de Andrei Chikatilo, un hombre que se escondió detrás de una apariencia de normalidad, mientras en su interior habitaba un monstruo imposible de contener. Más de 50 vidas se apagaron en sus manos, dejando cicatrices imborrables en familias, comunidades y en la memoria de un país entero. El carnicero de Rostov no fue solo un asesino. Fue también el reflejo de un sistema policial que, por años, lo dejó escapar. Un recordatorio de que los errores, la desconfianza y los prejuicios pueden costar vidas. Con su ejecución, Rusia creyó cerrar una herida. Pero las preguntas permanecen abiertas. ¿Fue Chikatilo un producto de su infancia marcada por la violencia y la represión? ¿O fue simplemente un depredador nato, alguien cuya oscuridad era inevitable? Su historia nos obliga a pensar en lo inquietante que resulta saber que cualquiera, un vecino, un maestro, un desconocido en la estación de tren, puede ocultar un secreto tan macabro. Y nos deja con una reflexión final. El mal no siempre grita ni se muestra con claridad, muchas veces camina en silencio, disfrazado de normalidad, hasta que es demasiado tarde. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que la sociedad pudo haber detectado antes a Chikatilo, o era un monstruo imposible de detener hasta que cayera por sus propios errores? Déjame tu opinión en los comentarios. Queremos leerte. Si esta historia te impactó tanto como a nosotros, te invitamos a suscribirte al canal Historias para Contar y activar la campanita de notificaciones. Aquí, cada semana, exploramos los crímenes más perturbadores, los misterios más oscuros y los casos que la historia jamás olvidará. Gracias por acompañarnos hasta el final, y recuerda, las sombras más aterradoras no siempre están lejos. A veces, están más cerca de lo que imaginamos.